Bien, entonces vamos a ver visualmente la fórmula nutricional básica explicando. Voy a hacer un receso exactamente a las 9:30. Empezamos 7:30, el receso es a las 9:30. Voy a exponer y a las 9:30 hacemos un receso y los que se quieran quedar podemos continuar hasta la madrugada si quieren. Yo no tengo prisa. Tomo un avión a Phoenix mañana a la 1, así que no tengo nada más que hacer. Bueno, si tengo tiempo, por supuesto, pues me echaré un cafecito con los 2 hijos que tengo al alcance de mi tiempo en este viaje. Hambres básicas humanas o fórmula nutricional básica. Tenemos 3 tipos de inteligencia: racional, ética y emocional o afectiva. Hay personas muy listas, extremadamente inteligentes, que son unos pillos. El modelo perfecto es el narcopolítico actual, salvo algunos que hablan así despacito, ¿no? Ahí sí le falló la inteligencia racional y todas las demás. La persona racionalmente inteligente no necesariamente es éticamente inteligente. Puede ser una persona muy lista, pero muy pilla, muy despiadada, muy criminal, porque no tiene inteligencia ética. Y puede ser también una persona muy racional, muy inteligente, muy listo, muy ético, muy bien portado, pero el peor azote del matrimonio actual es la carencia de inteligencia emocional o afectiva. Si somos muy inteligentes racionalmente, muy cumplidores de nuestro deber éticamente, podemos ser analfabetas emocionales, es decir, ignorar el modo de hacer sentir al otro que lo amamos. ¿Qué es inteligencia emocional o afectiva? Es una virtud. Ahora bien, pregunta de puntos. ¿Qué es la virtud? La inteligencia emocional es una virtud. ¿Qué es virtud? Una acción. Es ese punto intermedio que apela a nuestros deseos y a nuestras convicciones. Ese acto de poder situarnos entre el extremo negativo, por así decirlo, y el extremo positivo, si se puede mencionar. Bueno, el concepto te aporta 50 puntos a tu cuenta. Sí, la virtud es el justo medio entre 2 extremos. El acto virtuoso invariablemente es un justo medio entre 2 extremos. Pero la virtud principalmente es el hábito operativo de excelencia que nos hace mejores personas. No te hace mejor persona el reloj que traes, el auto que manejas, la casa en la que vives, el fraccionamiento en donde tienes tus propiedades. No te hace mejor persona el puesto en el que ganas millones de dólares. No te hace mejor persona la fama, el poder, los honores, las riquezas o los placeres. ¿Quién es únicamente mejor persona? La persona que tiene hábitos operativos de excelencia, que son 7 básicamente: la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, la fe, la esperanza y la caridad. Si practica un ser humano esos 7 hábitos, es la mejor persona posible. Entonces, la inteligencia emocional es una virtud. Y esta virtud permite a quien la tiene satisfacer en sí mismo y en otros las hambres básicas de caricias, tiempo estructurado y reconocimiento, logrando la generación de endorfinas y la nutrición estable y completa del sistema nervioso central. Así que el mejor alimento no es pescado, carne, leche, huevos, proteínas, minerales, vitaminas. El mejor alimento para el cerebro humano son las caricias incondicionales positivas, el tiempo de intimidad y el reconocimiento a nuestras cualidades. Queremos hacer sentir a nuestros hijos nuestro amor. Esta tarde entonces nos toca hacer un examen de conciencia para saber qué tanta calidad les damos en nuestras caricias, en nuestro tiempo y en nuestro reconocimiento.
y descubrir por qué es probable que los que no den esto de manera habitual, suficiente y constante, no estén logrando educar de la mejor manera a sus hijos, o no estén logrando llevar con su pareja la mejor relación posible, porque no existe lo que llamamos inteligencia emocional, o aunque exista, es muy limitada, o muy baja, o muy intermitente. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien. Virtud. Virtus, fuerza. La persona emocionalmente inteligente tiene una fuerza superior a la inteligencia racional, una fuerza superior a la inteligencia ética. La principal fuerza del hombre, y no tengo que decir, y de la mujer, porque no le aprendí a Fox a hablar, no hay que decir frijoles y frijolas, chiquillos y chiquillas, y jóvenes y jóvenes, ¿no? Ese lenguaje disque inclusivo es el más ridículo invento de la ideología de género. Así que con que yo diga hombre, me estoy refiriendo al género humano. Ahora, que si quieren lo digo en femenino, la persona, ¿sí? Solo la persona virtuosa es feliz. Virtus, fuerza, justo medio entre dos extremos, que fue lo que brillantemente tú nos dijiste. Hábito operativo de excelencia que nos hace mejores personas, perfecciona al ser en cuanto tal y es la principal fuente de endorfinas. Alguien dijo que el cerebro se alimentaba de endorfinas. No, el cerebro se alimenta de estímulos y los estímulos que el cerebro recibe producen endorfinas. Y claro, es un ciclo virtuoso. Si el cerebro produce endorfinas, se alimenta mejor. Y si el cerebro procesa los estímulos de manera adecuada, porque son estímulos adecuados a su naturaleza, produce más endorfinas y se forma un círculo virtuoso que es una espiral en crecimiento y que puede terminar con una muerte, pero a muy avanzada edad. ¿Qué producen las endorfinas? Alegría. Alegría. Sensación de bienestar. ¿Qué más? Gozo. Gozo. Salud. Salud. Felicidad. Estabilidad emocional. Estabilidad emocional. Bueno, ahí les va lo que produce. Para empezar hay que entender su definición química. Punto de partida bioquímico. Droga natural 10 veces más potente que la morfina producida en el encéfalo. Cada uno de nosotros tiene su fábrica de endorfinas. Algunas tienen una producción altísima. La ciencia moderna, sobre todo en Estados Unidos, donde están los laboratorios más avanzados sobre estos asuntos, califica al ser humano entre 1 y 1000. Una persona común y corriente en este país no produce más de 200. Es el promedio nacional. Por lo tanto, la depresión es el estado natural de la mayoría de los mexicanos. La depresión, la tristeza, la frustración, la ira y la esperanza siempre puesta en que un Mesías Redentor tropical venga y nos resuelva la vida. Ya estuvo demostrado con 32 millones de analfabestias que votaron por él. Y cuando digo este terrible término, me estoy refiriendo al Evangelio de San Juan, el Apocalipsis de San Juan. No es invento mío. ¿Cuáles son los efectos de las endorfinas? 1. Retrasan el proceso de envejecer. Una persona que produce suficientes endorfinas envejece lúcidamente y muy despacito. Un ejemplo en México maravilloso es el de Lorenzo Servitje, el dueño y presidente de Bimbo, que muere el año pasado de 99 años trabajando, dirigiendo su negocio, expandiéndose en todo Estados Unidos, expandiéndose en Europa, expandiéndose en Sudamérica y generando una empresa profundamente en donde sus miembros no rotan, no se van, no se quieren ir. Allí crecen, allí se desarrollan, allí envejecen, ahí dan lo mejor de su vida porque ha logrado resolver el problema máximo de las hambres básicas de su personal. Es una empresa emocionalmente inteligente y es posiblemente la empresa más productiva del continente, incluyendo a cualquier empresa norteamericana, que suelen brillar por su falta de inteligencia emocional.
Retrasan el proceso de envejecer, son un analgésico tremendamente poderoso. A la persona que genera endorfinas no les duele nada, ni la cabeza, ni el lumbago, ni la espalda, ni el cuello, ni las articulaciones, aunque tengan 99 años. No tienen que tomar analgésicos porque ellos producen sus propios analgésicos con sus acciones virtuosas. Lo voy a explicar. Tercero, es una fuente de energía. La persona que genera endorfinas es prácticamente incansable. Puede trabajar jornadas de 24, 48, 72 horas sin necesidad de dormir y obviamente sin necesidad de marihuana, ni cocaína, ni morfina, ni ningún... ¿Un café nomás? No, ni siquiera café. No lo necesita. Ni mucho menos el truco de los camioneros, que es café con aspirina. ¿Café con Coca-Cola? Café con Coca-Cola, no, con la clásica. Tiene que ser 2 aspirinas y una Coca-Cola completa, clásica, para mantenerse 12 horas en estado de vigilia. Ese camionero evidentemente no sabe generar endorfinas con su propia actividad personal virtuosa. Claro, nadie se lo ha enseñado, ¿no? ¿Sí? Bien. Produce alegría y euforia y produce fortalecimiento del sistema inmunológico. Entonces puede ser que cumpla 90 años o 100 años y nunca pisó un hospital. Y nunca le hicieron una operación de nada. ¿Por qué? Porque su vida es una manera de producir endorfinas. Mi abuelo. ¿Tu abuelo? 102 años. 102 años. ¿No? Ejemplo en vivo y a todo color. Y se salió y lo metieron una vez al hospital y se esfugó. Al día siguiente. Imagínense la energía que se necesita para escapar del hospital, ¿no? ¿Sí? A los 102 años. Bueno, pues yo no sé cómo sea tu abuelo, pero seguramente es una persona excepcional en la cantidad y calidad de las virtudes con las que vive y con las que ha vivido probablemente toda su vida. Ahora bien, tenemos un problema muy serio, muy grave, y es que existen 3 tipos diferentes de endorfinas. Las endorfinas de alto impacto y corta duración. Chile, drogas, Coca-Cola, alcohol, sexo sin amor, comida chatarra, compras, soy totalmente palacio, juego compulsivo, televisión y todo lo que cause placer sensorial. ¿Cuál es la principal maldición de los niños y de los jóvenes actuales y de muchos adultos? Este aparato. ¿Por qué? Porque produce endorfinas de modo instantáneo, sin esfuerzo y sin ninguna acción virtuosa. Entonces estamos hablando de una narcoadicción. El celular es una fuente de endorfinas de altísimo impacto y cortísima duración. Y entonces, esto explica por qué infinita cantidad de seres humanos no han terminado de pagar el iPhone 2 y ya van por el 10. Y los tienen todos. Y son adictos. Y Steve Jobs se los prohibía a sus hijos. Por supuesto, imagínate. Él se los prohibía. Con toda razón. Con toda razón. ¿Sí? Yo juzgo el grado de salud mental de una familia por el uso que se le da al celular, o a la computadora, o a la laptop, o al iPad. Si no hay salud mental, se llama el síndrome de las pantallas. Y está declarado problema de salud pública en Japón. Porque hay docenas y aún cientos de adolescentes y jóvenes y hasta niños que se han quedado muertos delante de una pantalla por no dormir y por no comer y por no beber. Por jugar. Por mantener el juego en el cual hay un equipo de 100, 200 personas y están compitiendo entre sí y no pueden salirse del juego. ¿Sí? Es un azote verdadero. Es una droga de alto impacto y corta duración. ¿Cómo se resuelve ese problema? Repitiendo el acto vicioso todo lo posible. He conocido personas que se toman 30 Coca-Colas al día, o se fuman 3 cajetillas de cigarros, o se comen 15 hot dogs, ¿sí?, de una sentada, o saquean el refrigerador, ¿sí?, o tienen la tele, la coca y despatarrados horas enteras, no nada más un fin de semana, sino de lunes
a lunes, de domingo a domingo. Eso es justamente lo que llamamos endorfinas de alto impacto y corta duración, y son necesariamente tóxicas, necesariamente destructivas de nuestra salud mental, física, familiar y social, y laboral no se diga. El segundo grupo de endorfinas, bueno, vayan pensando qué tan adictos son a esto, para que empiecen a tomar decisiones en su interior. Endorfinas de mediano impacto y duración amplia: ejercicio físico, lectura y esfuerzo. Cultura del esfuerzo. ¿Qué es cultura del esfuerzo? Si vas a subir 5 pisos, no tomes el elevador, vete por las escaleras. A lo mejor si vas a subir 6 o 10, se vale que tomes el elevador, sobre todo si tienes más de 50 o 60 años. Pero si todavía tienes fuerza física, no uses tu automóvil, camina. No uses un vehículo con ruedas, camina, corre. Haz esfuerzo físico, constante, permanente. Levanta pesos pesados, con cierto cuidado según tu edad y tu constitución física. Cultura del esfuerzo es hacer siempre lo más complicado posible para mantener al cuerpo en estado atlético físico atlético. Obviamente es lo que más detesta el hombre actual. Hoy, el habitante del planeta siempre busca for your convenience, ¿sí? Para tu comodidad. Siempre busca lo que los psicólogos llamamos, sobre todo en mi escuela realista, la línea del menor esfuerzo. Hacerlo todo fácil, rápido y sin complicaciones. Easy way, lo traduzco como hasta el way. Traducción perfecta. Pregunto a los que quieran contestar, ¿saben en qué consiste el hábito de la lectura? A ver quién lo tiene. El hábito de la lectura, según la Organización Mundial de la Salud, consiste en poder leer 2 horas sin dormirse, letra chiquita y sin monitos, y repetir lo que leíste sin necesidad de volverlo a leer. Eso es el hábito de la lectura. Yo le doy gracias a Dios porque aprendí el hábito de la lectura a los 3 años. En mi vida he leído en promedio 1 libro por semana. Ese es mi récord, 52 libros por año. O sea, 108 veces más que el promedio nacional. Pero así nací, así me educaron, no es presumirlo, es simplemente un acto de gratitud a mis padres que desde el cielo me ven en estos momentos. Gracias papá, gracias mamá, porque me dieron ese maravilloso hábito del esfuerzo intelectual. Y ahora, desde hace muchas décadas, lo disfruto sin esfuerzo, porque cuando ya es un hábito, ya no es un esfuerzo. Ya vives la cultura del esfuerzo. Es mi abuelo. ¿Tu abuelo? Millones de libros. El segundo piso de su casa, tuvieron que llegar bomberos a apuntalarlo. Porque sí iba a caer. De la cantidad de libros que tenía. Bien. Bueno, qué bueno que hay ejemplos en vivo y a todo color, ¿no? Más de 100,000 libros. Qué bárbaro. Entonces, invito a todos a desarrollar el hábito de la lectura. Por eso, cuando mi hijo Juan me invitó a hacer la presentación de uno de mis 14 libros, el que leyó mi currículum dijo que había escrito 6, bueno. ¿6 nada más en eso de...? No, ya van 14. ¿No, sí? Considerando mis libros de historia, que también pongo a su disposición, como por ejemplo La verdadera historia de Hernán Cortés, La verdadera historia de Iturbide, La verdadera historia de la reina Isabel de España, La verdadera historia del cura Hidalgo, el principal asesino del México de la independencia, y otras muchas cosas que nadie sabe, nadie supo, como el longemoco, ¿no? Yo quiero que la sepan, y esto solamente se va a lograr saber si se deciden adquirir el hábito de la lectura. Y luego tenemos la maravilla de las maravillas y lo que se considera el descubrimiento del milenio. ¿Cuál es el descubrimiento del milenio? Algo más importante que la llegada a la luna, más importante que el descubrimiento de la fisión atómica o del uso de átomos para la paz, que se da, existe. El descubrimiento más importante en la ciencia, de toda la historia de la ciencia, es que las mejores endorfinas
son de impacto leve y duración permanente. Duran toda la vida. Tu abuelo sigue siendo una fábrica de endorfinas. Sí, ya falleció. Pero Bueno, sí, pero sí era- nos sí tenemos era- que morir porque sí, por ya. estúpidos, débiles, cedimos a la tentación de Saurón, que le dijo a Eva que Dios le había prohibido decidir sobre el bien y el mal. No se comió una manzana, eso es lenguaje simbólico. El pecado de Eva es decidir ser Dios, y el pecado de Adán es decidir preferir a la criatura, a Eva. Bueno, ya me imagino cómo era Eva, a lo mejor yo también me hubiera quedado con ella, ¿no? Porque según dicen los historiadores, si comparamos a Eva con la mejor muchacha del momento actual, que para mí podría ser a los 20 años Angelina Jolie, pues Angelina Jolie es un feo chimpancé si la comparamos con Eva, la madre de los hombres, ¿no? Pues ahora entiendo por qué se quedó Adán con ella y no con Dios, ¿no? Pero bueno, las endorfinas de impacto leve y duración permanente se logran con el ejercicio continuo de las virtudes, tanto de las naturales o cardinales como de las superiores o teologales. Voy a permitir, para entusiasmarlos, leer algunos de los párrafos de mi libro. Estos párrafos que ven aquí están sacados del Libro Azul. Solo quien se siente amado puede ser educado. A ver, endorfinas y virtud. Para las personas que desarrollan las virtudes naturales y superiores en grado heroico, los grandes retos y la obtención de resultados óptimos, así como la conquista de metas honestas, son impulsos vitales arrolladores. Nada les detiene, ni la cárcel, las persecuciones, las penurias, las necesidades biológicas, ni las amenazas de muerte, como tampoco la certeza de la muerte inminente. Nada los detiene. Por ejemplo, Isabel de Castilla, la Madre Teresa, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Santa Juana de Arco, Agustín de Iturbide, Don Juan de Austria y otros muchos. Muchísimos han dado testimonio de lo que estoy diciendo, pero conste, ellos no tenían el conocimiento científico. Lo hicieron a ciegas, movidos por su fe, por sus convicciones, ayudados por la gracia de Cristo, pero lo hicieron. Así enfrentaron la vida. La presencia arrolladora de las endorfinas y otras drogas similares explica por qué las personas virtuosas tienen una capacidad inmunológica a prueba de retos impresionantes. La pasión por el servicio al prójimo, el permanente anhelo por alcanzar la visión y la posesión de Dios, se convierten en capacidades y virtudes asombrosas a pesar de una enorme cantidad de presiones y adversidades. Con los neurotransmisores cerebrales de sus drogas endógenas. Endógenas quiere decir producidas dentro. Endogámico, endomórfico, endógeno, quiere decir en el interior del cerebro. Realizan grandes hazañas o resisten graves infortunios gracias a la fidelidad a su misión. Transforman su neurofisiología a partir de la calistenia mental y de la gimnasia cerebral. Aquí debo decir algo impactante. ¿Saben, queridos amigos, cuál es el efecto en el cerebro que sufre un adicto a la pornografía? ¿Qué le pasa a su masa encefálica? ¿Alguien lo sabe? Se los paso para que sobre todo se los platiquen a aquellas personitas que pueden ser nuestros hijos adolescentes que tienen la pornografía al alcance de un teclazo o que la traen en su celular y tienen acceso a ella de modo irrestricto, porque díganme, ¿qué joven hoy no sabe violar cualquier medida de seguridad? Aunque la haya puesto un técnico de informática. Se la burlan con el dedo en la boca y la mano en la cintura. El efecto neurofisiológico cerebral que causa la pornografía es que el cerebro se empequeñece, pierde masa encefálica, pierdes miles de millones de neuronas con solo observar, excitarte, masturbarte y disfrutar de la pornografía. Bueno, ¿y qué produce el acto virtuoso?
El acto virtuoso produce interconexiones que se llaman sinapsis de sexto grado. La sinapsis de sexto grado solo la tienen los genios. Las personas más inteligentes de la historia, como Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, Julio Verne y otros escritores, científicos, inventores, descubridores, Miguel de Cervantes, desde luego, Shakespeare, Molière, en fin, la lista es larga, lograron desarrollar mediante el ejercicio de lo que se llama calistenia mental, lograron desarrollar conexiones neuronales que se llaman de sexta dimensión o de sexto grado, que es una capacidad asombrosa de lenguaje, de persuasión, de escritura, de memoria, de capacidad persuasiva, de capacidad convincente, pero eso solo se logra mediante el ejercicio de la cultura del esfuerzo. Dicho de otra manera, cuando hablamos de calistenia mental, decimos que un cerebro profundamente ocupado de pensar, profundamente ocupado de leer, de aprender, de reflexionar, crece, aunque tengas 80 años, aunque tengas 100 años, y más si tienes 15 o 20. La única manera de lograr un espectacular desarrollo, un espectacular crecimiento de nuestra masa encefálica es mediante el uso de nuestras facultades intelectuales superiores. Es un descubrimiento muy reciente. Antes se pensaba, se creía vanamente que una vez que tenías cierto número de neuronas ya te quedabas con ellas, menos las que se iban muriendo. Y sí, es cierto, pero lo que se acaba de descubrir hace unos cuantos años es que las neuronas pueden echar nuevas ramificaciones y conectarse con otras neuronas del sistema nervioso central y producir niveles de creatividad, de imaginación, de inteligencia, de belleza, de arte, inimaginables. Y eso solo se logra gracias a las endorfinas mezcladas con la virtud, con el hábito virtuoso, que nos hace mejores personas y nos dota de un muchísimo mejor cerebro. El reto es de ustedes. Ustedes tienen el balón a partir de este momento. ¿Quieren tener un cerebro de primer mundo, de primer nivel? Lean, estudien, hagan oración, reflexionen, guarden silencio, piensen, hagan análisis de conciencia, intimen con sus seres amados y no vean televisión, más que de vez en cuando. Un México-Brasil lo paso. Quise decir un México-Alemania, ¿no? En el último mundial. Y fuera de eso, pues algo muy selectivo, pero invariablemente tener en el buró un buen altero de libros y leerlos todos al mismo tiempo. Si son 10, mejor. De diferentes temas, de diferentes autores, de diferentes clases de literatura, para obligar al cerebro a estar haciendo una actividad que lo va a mantener joven por los próximos 100 años. Hay un chiste que les quiero contar que es muy trágico. Hay una exposición de cerebros en Berlín y llega uno a la exposición, llega un mexicano a la exposición y dice ahí, luego en el primer stand, cerebros de $1, tipo Albert Einstein. ¿Cómo? $1. ¿Un cerebro tipo Albert Einstein? Sí. ¿Y por qué? Usted siga adelante y vea otros cerebros de $100, de $1,000, de $5,000, y de pronto llega una bóveda blindada con un letrero que dice cerebro de $1,000,000. Y el mexicano pregunta, ¿y de qué nacionalidad es este cerebro? Y el guardia alemán le dice, es de un mexicano. ¡Ay, qué honor! ¡Qué maravilla! Un cerebro mexicano de $1,000,000. Yo lo quiero comprar. Era un narco, ¿no? Yo lo quiero comprar. ¿Sí? Y le dice, pero déjeme hacerle una pregunta, Mr. Alemán. ¿Por qué valió $1,000,000? Y el alemán le contesta, es muy fácil la explicación. Está nuevecito, nunca lo usó. Qué terrible realidad. Yo nunca me río cuando lo cuento. Me duele, porque es real.
es profundamente real. El mexicano promedio no usa su cerebro. No usa su cerebro más que para actos placenteros, divertidos. Y ahora tenemos un gran problema que se va a venir con esta nueva pejidencia, que es la legalización de las drogas con fines recreativos, comenzando por la marihuana y siguiendo por todas las demás, con el famoso pretexto de lograr la pacificación del país. Les garantizo que va a haber más muertos que nunca. Y ya lo estamos viendo, aquí en Guadalajara se acaban de descubrir 2 tráilers atascados de cadáveres que suman 300 muertitos a manos del narco. Ese es otro súper tema. Seguimos con lo de las endorfinas y la virtud. Transforman su neurofisiología, pues, a partir de la calistenia mental y de la gimnasia cerebral, no guiados por la técnica, sino por su pasión desmedida de lograr el mejor fin honesto, trascendente y absoluto, que es el conocimiento y la posesión de Dios. Esto demuestra el poder inmenso de los neurotransmisores cerebrales. Echémoslos a andar. Básicamente de eso se trata, de aprender a desarrollar, interconectar, enriquecer nuestra masa encefálica generando endorfinas. Ese es el tema central de mi libro. Desde un punto de vista bioquímico, ellos, los héroes, los santos, los mártires, destacan por la increíble cantidad de endorfinas que normalmente sus cerebros generan, sus mentes generan y sus cerebros producen a escala molecular, subatómica. Estas endorfinas actúan como estimulantes de la droga psicodélica endógena, la dopamina, la noradrenalina y la oxitocina. Son nombres técnicos, son nombres científicos, los van a tener en su correo electrónico. Este archivo es para todos ustedes. Es muy probable que hoy mismo se los envíe, aunque sea medianoche, no importa. Lo van a tener para que lo repasen y sepan de qué se trata el libro que hoy presento. A estas personas se les ha llamado noradrenalínicas, dopamínicas y oxitoxínicas, pues jamás producen dentro de sí estados mentales depresivos. Nunca producen dentro de sí esa que se llama la enfermedad del tercer milenio, que es la depresión, porque viven apasionadamente la vida con la intención de alcanzar su ideal supremo. Sus impulsos vitales son tan grandes que nada les detiene. Luchan por sus metas de manera tan apasionada y desmedida que sus relojes biológicos, totalmente alterados, son capaces de permitirles el trabajo continuo de días, semanas, meses y años casi sin descanso. Uno de los modelos más formidables que yo he conocido en la historia moderna es el de Nelson Mandela. 28 años en la cárcel, sale intacto, como si hubiera estado en un día de campo, 28 minutos o 28 horas. Y cuando sale de la cárcel y es declarado presidente, legítimamente, ahí sí, por una abrumadora mayoría, tanto de blancos como de mulatos y negros, llega a sus oficinas y ya todos los blanquitos que lo tenían encarcelado se quieren ir porque temen que él cobre cabal venganza. ¿Y qué hace Nelson cuando conoce la huida de los que lo tuvieron en la cárcel 28 años de manera cruel e injusta y sometida a trabajos forzados? ¿Qué hace? Les dice, no se vayan, quédense por favor, los que quieran hacer de Sudáfrica una sola nación de hermanos, trabajen conmigo, no hay rencor. Y la mayoría de los africanos, blancos, racistas, regresan. Y cuando menos en el periodo de Mandela hacen una maravillosa nación en donde blancos y negros se ven como hermanos. Hay una película sobre el tema que se llama Invictus. Véanla, por favor, los que no la hayan visto. Vale la pena que la compren, la disfruten en familia, la analicen para que entiendan de manera visual lo que producen las endorfinas en una persona virtuosa, como Nelson Mandela, uno de los grandes prototipos del mejor hombre posible en el tercer milenio. Realizan grandes tareas mediante la sinapsis de segundo y tercer orden, pero la ciencia ha descubierto que existen sinapsis de cuarto y sexto orden, es decir, la llamada manipulación energética,
que algunas personas como los faquires, los santos, los héroes y los místicos suelen desarrollar de manera habitual. Esto está al alcance de cualquier persona de buena voluntad, que decida hacerlo, que decida aprenderlo. Mi libro está escrito con esa finalidad. No lo escribí para saber sobre las endorfinas. Lo escribí para que aprendan a generarlas. Pero claro, es como la loción de Ma Evans, ¿no? Si no se usa, no funciona. Y lo único que detiene la caída del pelo, pues es el suelo, ¿no? Entonces, si no lo leen, si no entrenan... A ver, les tengo una propuesta. Me encantaría venir a Guadalajara, así como voy a Phoenix cada mes, una semana, y a Chicago una semana, y a Los Ángeles una semana, la otra me la paso con mi esposa, ¿no? Bueno, a veces ella me acompaña, como ahora. ¿Por qué no venir a Guadalajara y tener un grupo de alto desarrollo? Un grupo de formación con el auditorio lleno, en 3 niveles posibles. El primer nivel sería un nivel de simple participación, sin mayor compromiso, porque yo quiero ser mejor persona. Mejor papá, mejor hijo, mejor marido, mejor mamá, mejor ciudadano. Es el primer nivel. En ese nivel no hay costo. La inscripción es gratuita. Segundo nivel, con algún costo, yo quiero ser un agente de cambio. Quiero ser un líder social en mi comunidad religiosa, en mi parroquia, en mi área de trabajo, en mi empresa, en mi negocio. Quiero ser un agente de cambio y quiero tener la capacidad de transmitir a grupos pequeños o grandes todos estos conocimientos. Es el segundo nivel. Y tercer nivel, quiero ser un profesional en la Escuela Mexicana de Psicología Realista. Esto lleva una formación formal de 5 años y expido un certificado bajo mi bandera, que obviamente está radicalmente opuesto a todas las ideologías de cualquier universidad actual. Actuamos no solo en contra, sino al margen y al revés de cómo actúan todas las instituciones públicas y privadas de este y de otros muchos países que insisten en algo a lo que yo me opongo de manera radical, apasionada y profunda. Todas las escuelas de psicología insisten, como lo expliqué en la mañana, en la neutralidad ética. No, yo no puedo ser neutral ante la maldad humana. No puedo ser neutral ante la ideología de género. No puedo ser neutral ante el matrimonio igualitario. No puedo ser neutral ante el abuso de las drogas. No puedo ser neutral ante la corrupción gubernamental. No puedo ser neutral ante la legalización del aborto. Tomo partido por el bien. Y como terapeuta, si algo he aprendido en mis 55 años de experiencia profesional, lo voy a decir despacio y muy reflexivamente. ¿Saben ustedes, queridos amigos, cuál es la causa principal de los principales trastornos mentales de la humanidad? ¿Cuál es la principal causa de los más graves trastornos de la mente humana? ¿Somos tolerantes? ¿No? ¿No? Grítalo fuerte. No. Te puedo platicar que la mitad de mis pacientes de mayor virtud han tenido una infancia terrible. Y las peores personas que yo conozco han tenido una infancia feliz. Infancia no es destino, aunque Freud lo haya dicho. Y aquí aprovecho para decir que uno de los mayores fraudes científicos de la historia, aparte de Charles Darwin, lo cometió Sigmund Freud. Es un señor maestro del fraude. Dejó fideicomisos de 100 años de duración para que los parientes de sus pacientes dijeran, recibieron dinero para decir, bajo testimonio juramentado, que él había logrado curar personas. Freud no curó a nadie en toda su vida profesional. Y lo tapó con dinero, a raudales. El señor cobraba el equivalente a $600 por 40 minutos de terapia. 10 horas diarias durante 50 años. Imagínense la fortuna que amasó. Y no curó jamás a nadie.
porque no se enfrentó, no atacó, no mencionó, no escribió ni una sola palabra sobre la principal fuente de neurosis, psicosis, personalidades psicopáticas y locuras. ¿Cuál es? Repito la pregunta. ¿Frustración? ¿No? La falta de amor. ¿No? La ausencia de Dios. Por ahí va. 100 puntos a esa persona. ¿Quién lo dijo? Bravo, muy bien. Pero se dice con una palabra que empieza con P y termina con O. Pecado. Muy bien. ¿Otro 100? El pecado. Entonces, ¿cuál es la principal causa de insania mental? El pecado. Que te lleva a la culpa. Te lleva a la culpa y al sentimiento de culpa. Y a corroer literalmente tu sistema nervioso central, a impedirte la generación de endorfinas y a generarte neurotoxinas de alto impacto y toda clase de desórdenes neurológicos, psiquiátricos, mentales y emocionales. Nada tan destructor para el ser humano como el pecado. Y sobre todo el pecado mortal. Es terrible y es el resultado de 55 años de experiencia profesional. Por esa razón, mi principal labor como psicoterapeuta es ayudar a mis pacientes a recuperar su estado de gracia. Su estado de gracia. Esa es mi principal labor como psicoterapeuta. Recuperar, ayudar a la gente a reconciliarse con Dios. Por ejemplo, ahorita tengo un caso tremendo, no voy a decir dónde, porque esta persona sabría que estoy hablando de él, si digo dónde ocurre esta trágica historia. Es la historia de un muchacho joven que le roba a su padre una tremenda cantidad de billetes en dólares y se los gasta en francachelas. Y él empieza a desarrollar multitud de neurosis, alcoholismo, drogadicción, depresión, deseos de morirse, abandona a sus hijos, abandona a su esposa, abandona a otra esposa. Y un día yo le digo, el primer día que lo conozco, le digo, oye, ¿quieres recuperar tu trabajo, tu salud, tu familia, el amor de tus seres queridos? Sí, eso quiero. Y le dije de golpe, ponte en gracia, confiésate, primero conmigo y después con un sacerdote. Yo no te puedo dar la absolución. Un sacerdote sí, yo no. Pero yo te puedo llevar a los templos con la puerta de la gracia. Esa es mi misión profesional. Llevarte a ese lugar donde te van a poder dar la absolución si tú te descargas con el terapeuta de todos tus pecados, ballenas y tiburones. Y me dijo, va. Y empezó. Empezamos a las 7 de la tarde y terminamos a las 8 de la mañana del día siguiente. No dejó de hablar. ¿De qué? De sus pecados. Por supuesto, le tuve que firmar un papel donde decía, no te voy a denunciar a la policía. Ya que le firmé el papel, bajo juramento, con la mano en la Biblia, me creyó y empezó su confesión. Regreso pronto a ese lugar para que la continúe. Pero de todos estos días, desde que empezó su confesión hasta este momento, ¿qué creen? No ha reincidido. Ni en alcohol, ni en drogas, ni en depresión. Pero recuperó su estado de gracia. Esto es justamente el tema de endorfinas y virtud. Por eso es tan importante vivir este concepto. ¿Quieren librarse de dolores, de depresiones, de tristezas, de pleitos, de amargura, de odio, de resentimientos? Acto virtuoso. Hay un grupo ya de médicos en Estados Unidos que están estudiando que los niños se están enfermando muchísimo por desobedecer a sus padres. Claro. Y de enfermedades extrañísimas. Que nunca habían existido enfermedades de hijos que están deshonrando a sus padres. Claro. Todo acto contra la ley natural produce insania física, somática, integral. El ser humano es una unidad eco-bio-psicosocial trascendental. Cada una de estas 5 esferas afecta a la otra. Entonces, no podemos vivir con salud si violamos la ley natural o violamos la ley de Dios.
con conocimiento o sin ella. Cuando se viola la ley natural y la ley de Dios sin conocimiento, puede haber dos causas: la ignorancia invencible culpable y la ignorancia invencible inocente. Pero de todas maneras no te libras de las consecuencias. Dios perdona siempre al que se arrepiente. Los seres humanos perdonamos algunas veces, pero hay alguien que jamás perdona. ¿Quién? La naturaleza. Muy bien. Pregunta. Los casos, por ejemplo, de niños maltratados, abandonados. Sí, también tienen un terrible dolor y ellos no pecaron, pecaron sus padres. Y ahí hablamos de una ignorancia invencible inocente. El niño por sí solo, el niño abandonado, el niño maltratado, el niño sometido a una serie de caricias destructivas que ahorita vamos a ver, evidentemente puede no ser culpable de sus actos a lo largo de su vida. Pero aún así, están pagando hasta la quinta generación. Y esto es lenguaje bíblico, lo dice la Biblia. Los pecados de los padres se heredan hasta la quinta generación, muy probablemente. ¿Por qué? Porque ¿cómo fueron los padres de este niño, que ahora es un joven? ¿Y cómo fueron los papás? ¿Cómo fueron los abuelos y los bisabuelos y los tatarabuelos? ¿Cómo fueron? ¿Quién empezó el desastre? El pecado, empieza el desastre. Así como el desastre humano empieza con el pecado original, el desastre de una familia empieza con un acto pecaminoso de alguien que pudo no haber hecho ese acto libre y pudo haber hecho un acto virtuoso y decidió la ruta del menor esfuerzo. Ponle alegría a tu puerco, Macarena. Date un gusto. ¿Quién no lo haría? Y mil y un pretextos más. Bien, entonces vámonos a las únicas caricias. Vamos a hacer la pausa en unos minutos más. Aquí están las hambres psicológicas, estímulos afectivos o caricias, tiempo de intimidad, de diversión, de creatividad, de ocio, el divino ocio. ¿Saben para qué sirve el ocio? No la ociosidad, el ocio. Gracias al ocio, y este es un descubrimiento de Aristóteles y de Sócrates, de los grandes filósofos griegos, el ocio sirve para crear la cultura, la ciencia y el arte. La filosofía y todas las grandes obras humanas serían imposibles de no haber habido alguien que no tenía nada que hacer y se puso a pensar. Un tiempo de ocio. ¿Sí? Estaba aburrido e hizo la Pietà. Estaba aburrido e hizo la Capilla Sixtina. Le cayó una manzana. Y descubrió Que la Tierra era redonda. que la Tierra era redonda y que ¿La gravedad? la ley de la gravedad, o Arquímedes justamente descubre la ley de la flotación de los cuerpos, y otros muchísimos. Ahora bien, ya expliqué todo esto en la primera charla que les di hace rato, y nos vamos ahora a el efecto. Todo eso está en el libro. No pretendo agotar el libro, por supuesto. Vamos a ver los efectos de la privación de estímulos afectivos. Los invito a todos a participar en un receso de 10 minutos y a continuar, los que quieran, hasta las 10:30 con el tema de efectos de la privación de estímulos afectivos. Y si a las 10:30 alguien no se quiere ir, yo aquí me quedo. Bueno, entonces hacemos un pequeño receso y continuamos con los efectos fisiológicos de la privación de CTR. ¿Qué sucede en el cuerpo de un adulto atlético, en el cuerpo de un bebé recién nacido, en el cuerpo de un viejito de 90 años? No importa la edad, el sexo, el nivel social o cultural, a todos nos pasa algo terrible cuando somos privados de CTR. ¿Cuál es ese efecto? Quédense y se los explico. 10 minutos. La venta de libros, por favor, ahorita es cuando se puede hacer. Estoy a sus órdenes. Muy bien.